Albañiles ibéricos en documentos coloniales de San Juan de la Frontera, San Juan, Argentina, por Ana Higareta, CONICET, y TEPAC, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata. Y Matías Hernández, ITEPAC, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata. Históricamente, la arqueología colonial de las ciudades del norte y oeste argentino se ha interesado por el análisis arquitectónico de los restos hallados en los sitios desde una perspectiva que priorizó el estudio de los materiales y técnicas utilizadas. Existen escasos antecedentes de investigaciones enfocadas en explorar la identidad de quienes se desempeñaron como albañiles durante la conquista y colonización del territorio o bajo qué condiciones llevaron adelante su actividad. A partir de una revisión documental de fuentes de primera mano, el presente trabajo buscó dar cuenta de la participación de individuos de origen ibérico y de sus descendientes en tareas constructivas desarrolladas en la ciudad de San Juan de la Frontera, provincia de San Juan, República Argentina, entre los siglos XVI y XIX, y proponer una primera categorización de dicho grupo como protagonistas de la actividad. Consideraciones generales. En el norte y oeste de nuestro país, la historia de la arquitectura colonial ha sido tradicionalmente abordada a partir del desarrollo local de estilos y tipologías, de la aparición de rasgos que daban cuenta del sincretismo de tradiciones andinas y europeas en los edificios de las nuevas ciudades, de la apropiación simbólica del espacio y de cómo el nuevo urbanismo capturó y resignificó la materialidad indígena preexistente. Gutiérrez, 1983. Desde la perspectiva arqueológica, las investigaciones realizadas en sitios de los antiguos territorios de las gobernaciones de Tucumán y Cuyo avanzaron en el estudio de aspectos puntuales de la arquitectura colonial, tales como los materiales y sistemas constructivos, el uso del espacio público y privado, y las experiencias en la continuidad de la ocupación de estructuras prehistóricas. Barcena, 2004, Chiavazza, 2008, Higareta, 2008, Ribota, 1998, Taboada y Faberman, 2014, por mencionar solo algunos de los trabajos más recientes. Casi el total de las indagaciones se ocuparon de edificios religiosos y pertenecientes a las autoridades civiles, cárceles y cabildos, en razón de su mayor envergadura y por tratarse del registro material mejor conservado en la actualidad. En cambio, la arquitectura doméstica solo fue tenida en cuenta en contados casos, por lo que es mínima la información de la que se dispone sobre las estructuras que funcionaron como viviendas y dependencias menores durante el periodo colonial, Rivet, 2008, de las que apenas se conserva un registro exiguo. Pero, independientemente del tipo de edificio considerado y de la perspectiva de análisis, la mayor parte de las investigaciones estuvieron enfocadas en la caracterización e interpretación del objeto arquitectónico del producto acabado de un extenso proceso de manufactura, a diferencia de otros procesos productivos que se desarrollaron en el contexto colonial y cuyas características y protagonistas sí atrajeron la atención de la arqueología de la región, como la manufactura cerámica o el cultivo de ciertas especies. Son pocas las investigaciones que indagaron en cómo se organizó el proceso constructivo, quiénes fueron los individuos que se hicieron cargo de la obtención y procesamiento de los materiales empleados, y cómo se articularon en la tarea de múltiples prácticas y tradiciones que entonces entraron en contacto. Ocasionalmente las investigaciones recuperaron el nombre del arquitecto o del director de obra de los grandes edificios, en su mayoría religiosos y casi en su totalidad europeos durante los 3 siglos de ocupación colonial. Pero no fue posible localizar antecedentes a nivel local de trabajos directamente interesados por explotar cómo se integraron los grupos que actuaron como albañiles o en qué condiciones desarrollaban dicha tarea. En tal sentido, los individuos directamente involucrados en trabajos de excavación
canteado de piedras, preparación de mezclas o superposición de mampuestos han permanecido poco visibles, como si los edificios se hubieran construido sin necesidad de operadores o como si la materialidad pudiera ser explicada simplemente por la existencia de un diseño previo. Por cierto, casi inexistente en la arquitectura doméstica de la región, que nos ocupa hasta por lo menos fines del siglo XVIII. Los escasos trabajos que se ocuparon del tema dieron cuenta del traslado de indios huarpes desde la región de Cuyo hacia ciudades chilenas entre los siglos XVI y XVII, para servir principalmente en tareas de agricultura y minería, pero también como fuerza de trabajo destinada al desarrollo de la obra pública de dichas urbes. Micheli, 1994. Otras menciones corresponden a la ciudad de Ibatín, en Tucumán, donde los estancieros de la zona utilizaron durante el mismo periodo a esclavos africanos y sus descendientes como albañiles y constructores. Chávez, 2014. Recientemente propusimos que, al menos durante el primer siglo de conquista y colonización de las provincias del norte y oeste del país, las tareas de albañilería que se desarrollaron en el ámbito urbano fueron llevadas adelante por un más heterogéneo grupo de actores sociales, en el que se articularon individuos de diversas procedencias y estatus social, Higareta y Sumavil 2020. La revisión de documentos de los siglos XVI y XVII permitió obtener datos que indicaron que, además de indígenas de distintas parcialidades, también nativos africanos llegados como esclavos y exploradores ibéricos en variadas condiciones legales participaron temporalmente de las tareas de construcción realizadas en las primeras ciudades de la región y que rápidamente los descendientes nacidos en suelo americano de todos los grupos antes mencionados se sumaron a ello en distintas circunstancias. Explorar los alcances de esta propuesta hace necesario avanzar en la identificación arqueológica de cada uno de esos actores sociales y profundizar en la comprensión de sus aportes al proceso arquitectónico general y al desarrollo de un registro material novedoso. En tal sentido, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar, a partir de un primer análisis documental, a los individuos de origen ibérico que se desarrollaron como albañiles en la ciudad de San Juan de la Frontera, actual capital de la provincia de San Juan, desde su fundación y hasta comienzos del siglo XIX. Cabe recordar que junto con Mendoza, San Juan conformó el núcleo poblacional más importante de Cuyo, territorio que desde el inicio de la conquista y hasta 1776 formó parte de la gobernación de Chile, Videla, 1962. El actual casco urbano de la ciudad apenas conserva evidencias arquitectónicas de su pasado colonial y en todos los casos se trata de ejemplos tardíos de fines del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX. Higareta 2020. Hasta donde pudimos indagar, no existen antecedentes de investigaciones históricas o arqueológicas realizadas en la ciudad que intentaran un análisis sistemático de quienes se desempeñaron como mano de obra constructiva durante el periodo colonial o de investigaciones que buscaran reconstruir en qué contexto se desarrolló dicha tarea, por lo que esperamos que los resultados obtenidos sirvan como un primer paso en tal sentido. Propuesta de análisis. Teniendo en cuenta los criterios de análisis documental propuestos por Lorandi y del Río en 1992, la revisión se enfocó en fuentes primarias, textos elaborados por individuos que fueron partícipes o testigos directos de los hechos que nos interesaba relevar. En razón de ello, nuestra lectura se orientó a identificar en los escritos referencias directas o indirectas a la participación de individuos llegados desde la península ibérica y o la de sus descendientes como mano de obra en tareas constructivas realizadas en San Juan durante el periodo colonial. Por tareas constructivas y tomando como referencia las dos primeras categorías propuestas por Terán Bonilla, entendemos toda labor involucrada en la obtención y elaboración de materiales arquitectónicos y en la ejecución de la obra. Terán Bonilla, 1998, página 342. Independientemente de la envergadura de la misma o si su realización implicó o no el empleo de mampuestos. En tal sentido, consideramos la excavación de cimientos, zanjas, canales y acequias como labor constructiva, al igual que toda acción involucrada en el mantenimiento y reparación de cualquier estructura arquitectónica.
En esta instancia de la investigación, el origen y grupo de pertenencia de los individuos fue registrado tal y como aparece mencionado en los documentos, sin problematizar las categorías con que son nombrados o el sentido dado a cada una por quien se escribe en cada oportunidad. Sin duda que tal problematización es necesaria, tanto como repensar las categorías socioétnicas propuestas por cada autor. Censu Rodríguez, 2008. Pero estimamos que será más adecuado realizarlo en una etapa posterior de la investigación, cuando hayamos conseguido un corpus más extenso de datos que puedan ser comparados e integrados. Asimismo, y por lo preliminar del análisis, consideró al periodo colonial como unidad de análisis sin tener en cuenta las indudables variaciones sociales y materiales que existieron a lo largo de más de 3 siglos, entendiendo también que tal consideración deberá ser explorada a futuro cuando se disponga de más información. Los primeros textos analizados fueron las transcripciones de actas capitulares de la ciudad de San Juan de la Frontera del periodo 1562 a 1810, los documentos de la Real Audiencia y la Capitanía General de Chile correspondiente al periodo 1562-1696, transcriptos y compilados por Espejo, 1954, y el tomo 2 de la descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile, de Reginaldo de Lizarraga, 1928, en la versión originalmente publicada por Manuel Serrano y Sanz, usando los presos para eso. El resultado de esta primera revisión fue escaso en cantidad, ya que las menciones detectadas sobre la temática que nos ocupa fueron contadas, pero significativo en términos de potencial, ya que sumó evidencias en favor de la hipótesis propuesta de que individuos de origen ibérico y su descendiente se desempeñaron como albaniles en la San Juan colonial. Además, los datos obtenidos permitieron establecer que dicha mano de obra realizó su labor en el marco de al menos 3 condiciones legales, como peones y obreros civiles, como reos sujetos a trabajos forzados o como soldados obligados por las circunstancias a construir. La participación de soldados, particularmente durante el primer siglo de conquista, aparece bien documentada a nivel regional, aunque las referencias identificadas para la ciudad fueron poco claras y se encuentran bajo revisión. En cambio, los datos sobre civiles y presos involucrados en trabajos de albañilería en San Juan son recurrentes durante todo el siglo XVIII y hasta entrado el siglo XIX, y su actividad aparece siempre articulada con la de otros grupos socioétnicos. La mencionada escasez de mano de obra indígena fue rápidamente reemplazada en la ciudad, ya desde las primeras décadas de conquista, mediante la introducción de esclavos africanos. Donoso Ríos, 2017. Y aunque los documentos no los vinculan directamente con la realización de tareas constructivas, las actas capitulares sí registran órdenes dadas por el Cabildo a los vecinos de la ciudad referidas a tareas de mantenimiento urbano, en las que se especifican que éstas debían ser realizadas por el personal de servicio de cada familia. Con frecuencia, desde los primeros años del siglo XVIII, se les solicita que pongan a trabajar a sus mulatos e indios. Pero en otras oportunidades, en cambio, las autoridades locales piden a los pobladores, sobre todo a los dueños de las propiedades más importantes, el envío de peones para concretar ciertos trabajos. Es preciso reparar los daños que se hallan de manifiesto en las obras públicas, casa de cabildo y cárceles. Cuidado y asistencia de correr con dicha obra en las que se necesitan con peones y demás apero. ACSJ 2010, página 269. Sin pretender ahondar en los alcances e implicancias que el concepto de peón tuvo en el contexto colonial, dado que de ello excede por mucho los alcances de este artículo, vale señalar que desde fines del siglo XVII tal denominación, habitualmente asociada con el ámbito rural, hizo referencia a un conjunto de trabajadores libres integrado por individuos de heterogéneo origen étnico. Pierri, 2015. Dicho conjunto incluyó un amplio porcentaje de criollos, descendientes de los tempranos conquistadores ibéricos con escasa fortuna, que progresivamente se mestizaron con indígenas americanos y africanos, y conformaron la mano de obra que trabajaba a jornal en diversas ocupaciones. En el ámbito urbano sanjuanino, a tales tareas parecen haber correspondido a labores constructivas y de almacenamiento. Las actas detallan también cómo la apertura y el mantenimiento de acequias y la construcción y acondicionamiento de los puentes necesarios para cruzarlas fueron dos de las principales preocupaciones de los pobladores de San Juan desde el momento mismo de su fundación. Los materiales y herramientas requeridos para ambas tareas fueron provistas casi exclusivamente por los vecinos, quienes se sumaron a los grupos antes mencionados y reiteradamente actuaron de modo directo como mano de obra de las actividades. Salinas de Vico, 2010, página 26.
El dato es particularmente relevante si se tiene en cuenta que la categoría de vecino en el contexto colonial daba cuenta de las posibilidades de participación política de los individuos dentro de su comunidad de pertenencia. Aljobin de Losada, 2009, página 181, y que estaba reservada a hombres adultos, españoles en momentos tempranos, criollo de buena posesión desde el siglo XVII, con casa poblada, Núñez, 2007, si bien al igual que otras categorías, socioétnicas, la de vecinos se transformó con el correr del tiempo hasta incluir a personas de múltiples origen. Es posible estimar que durante gran parte de la ocupación colonial nombró a aquellos. En tal sentido, la evidencia documental dio cuenta de su desempeño como albaniles en tareas realizadas en la ciudad y no solo como capataces o directores de obra, una participación completamente diferente a la estimada con anterioridad. Con cierta frecuencia, esos mismos vecinos solicitaron al Cabildo de San Juan que se hiciera cargo de, al menos, una parte de los gastos de mantenimiento de los canales, ya que las acequias no solo atraviesan terrenos privados, sino que se extendían por kilómetros a lo largo de toda la ciudad y proveían de agua a particulares, pero también a instituciones civiles y religiosas. Con idéntica frecuencia, ACSJ 2010, página 355, los alcaldes argumentaron que carecían de los fondos suficientes como para ocuparse del asunto, pero ocasionalmente comprometieron la participación de ríos en las tareas. Resulta interesante señalar que las actas registran que los ríos se hallaban diferenciados en categorías y separados en calabozos de acuerdo a su origen étnico. Españoles y criollos podrían ser reos comunes o reos con privilegios, mientras que el resto es simplemente calificado como indios, mulatos y negros. Salinas de Vico, 2010, página 27. Luego debe tenerse en cuenta que las referencias a reos empleados en la construcción corresponden al primer conjunto, aunque estimamos que no incluía a los nobles que pudieran hallarse detenidos, ya que lo segundo aparece identificado en los documentos por su filiación étnica antes que por su condición de presos. Los reos albaniles son de hecho el grupo mejor representado en el registro histórico de la ciudad y aquel del cual fue posible obtener más información en esta instancia del análisis. Lizarraga brinda la mención más temprana a la participación de españoles en tareas de albañilería en la región y, aunque no corresponde a San Juan, consideramos interesante incluirla en tanto brinda detalles sobre la mano de obra de construcción en el contexto colonial andino. A mediados del siglo XVI, el fraile dominico observó una ciudad peruana como un grupo de en una ciudad peruana, como un grupo de reos ibéricos trabajaba a la par de indígenas reducidos y esclavos africanos en la construcción de un puente, cargando ladrillos y preparando la mezcla para unirlos. Lizarraga, esto fue en 1605. En 1928, página 26. Los reos fueron eventualmente reemplazados por esclavos comprados por sus compatriotas, pero resulta interesante el dato de que mientras ocuparon como albaniles, lo hicieran arrojados exactamente igual que los africanos. Pero el empleo de presos como mano de obra constructiva parece haber sido una práctica extensamente difundida en todo el territorio colonial. En San Juan, tal vez en respuesta a los antes mencionados reclamos vecinales, se los empleó en la edificación y refacción de puentes, iglesias y las casas de alquiler del Cabildo. Espejo, 1954, página 323. Las primeras menciones identificadas en tal sentido se remontan al comienzo del siglo XVI y la necesidad de recurrir a los trabajos forzados de albañilería se menciona como relacionada con el traslado compulsivo de huarpes a ciudades chilenas. Espejo, 1954, página 60. Resulta interesante señalar que parte de lo que podríamos denominar obra pública colonial, que además del mantenimiento de puentes y acequias, incluyó el despeje de caminos, el pavimento de accesos de importancia y la construcción y mantenimiento del mismo cabildo y su cárcel. Esa cárcel fue realizada en San Juan a expensa del ramo de carcelajes. ACSJ 2010, página 388. En la lógica de la administración hispánica, los reos estaban obligados a pagar a los carceleros o alcaldes una tasa denominada carcelaje en concepto de víveres y alojamiento. Los orígenes de dicha práctica se remontan a la culminación de la Reconquista y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, entrado el siglo XIX. Y el sistema utilizado en la península se trasladó con pocas modificaciones a la colonia. Una recopilación de leyes realizada durante el reinado de Felipe II estableció el tipo de tarifa que debía pagar el reo de acuerdo al tipo de cárcel a
la que ingresaba, su tiempo de permanencia en la misma y su estatus social. Belán 2020, página 242. Pero el monarca determinó también que los pobres estaban exentos de pagar el carcelaje, dada su condición de miserables que debían ser asistidos. Belán, página 532. Lo que en la práctica los transformó en sujetos a merced de la voluntad o intereses de los carceleros o de las autoridades locales. Con frecuencia de ello derivó en maltratos y abusos ejercidos sobre los reos que no podían pagar la tasa exigida, pero también los convirtió en mano de obra al servicio de alcaldes y cabildos, lo que otorgó al concepto de carcelaje un significado completamente diferente al del pago con moneda. En el caso de San Juan, su empleo como mano de obra forzada en diversos trabajos de arquitectura parece haber sido el mecanismo de tributo frecuentemente elegido por las autoridades. ACSJ 2010, página 388. Ya fuera para colaborar en la construcción de uno de los primeros templos o para beneficio de la propia institución. Habiendo considerado el deterioro en que siguen los cuartos de alquileres que tiene la ciudad por necesidad de reparo, acordaron que, con concepto a la escasez de caudales que tiene este cabildo, se mande embarrar los dichos cuartos con los presos de la cárcel. ACSJ 2010, página 385. Un último dato interesante en tal sentido surge de documentos escritos ya durante la década posterior a la Revolución de Mayo, pero que da cuenta de la vigencia de la práctica colonial. La construcción del canal de Pocito, considerada la primera gran obra hidráulica de la provincia, fue llevada adelante por soldados realistas capturados en Chile durante las guerras de la independencia. Gemini 2000. Al igual que ocurre al pensar en la actividad de los reos en los siglos anteriores, cabe preguntarnos de qué modo individuos que en su mayoría no se hallaban capacitados para el desarrollo de ciertas labores fueron obligados a realizarla y, como tal, falta de familiaridad influyó o impactó en el resultado material. Comentario final. Rodríguez propuso que el ordenamiento colonial americano, pretendido desde la península como un sistema estratificado y jerarquizado en la práctica, funcionó como una frontera totalmente permeable que perfiló una realidad mucho más compleja. Rodríguez 2008, página 306. Desde la investigación arqueológica apenas empezamos a considerar cómo esa complejidad se tradujo en la arquitectura del periodo o de qué modo influyó en la tarea de los grupos que la materializaron. El rastreo de la participación de ibéricos y criollos en tareas constructivas en San Juan ha sido apenas un primer esfuerzo en tal sentido, pero sirvió para poner en evidencia que el proceso de construir en la ciudad fue llevado adelante por un protagonista colectivo en características mucho más heterogéneas de lo que se había estimado con anterioridad, y que es imprescindible repensarlo desde una perspectiva que supere nociones simplistas sobre un rol jugado entonces por cada uno de los actores sociales involucrados. Avanzar en el análisis de los procesos de hibridación e invención constructiva que se desarrollaron en la región durante el periodo colonial implica utilizar la información ya conocida sobre presencia y origen de rasgos arquitectónicos y sus variaciones a nivel local para elaborar una mirada dinámica de la tarea de los individuos físicamente responsables de su presencia. Implica también profundizar en nuestro análisis para intentar entender qué implicancias tenía ser mano de obra arquitectónica en el contexto colonial, qué posibilidades brindaba o negaba tal modesta condición a los individuos de cada uno de los grupos articulados en la actividad. Es indudable que de momento tenemos más preguntas que respuestas sobre la problemática que nos ocupa. ¿Cuál fue el origen étnico de los albaniles coloniales? ¿Cómo se integraron los grupos que, voluntaria u obligadamente, se dedican a la tarea? ¿Cómo influyó su experiencia constructiva previa o su total falta de experiencia en el objeto resultante? ¿Cómo fue la vida cotidiana de los albaniles coloniales? ¿Qué lugar ocuparon en la sociedad contemporánea? ¿Cómo se modificó ese rol a lo largo de 3 siglos? Esperamos que el desarrollo de nuevo análisis sistemático de las múltiples fuentes de evidencias disponibles permita a futuro responder algunas y favorezcan nuestra comprensión de la tarea de los responsables directos de lo que fue la materialidad arquitectónica colonial.